SER Podcast. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. No es el Papa, no es Michael Jackson, es Leo Messi. El argentino ha desatado esta tarde la locura en París. Nada más aterrizar, ha saludado desde una ventana del aeropuerto y ha quedado claro que los franceses están muy contentos de recibirlo porque hoy ya sabemos que el PSG lo ficha al menos durante 2 temporadas. En París está Adrià Albets. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El Paris Saint-Germain todavía no ha hecho oficial el fichaje ni ha dado detalles del contrato, pero es así, lo previsto es que Messi firme para los 2 próximos años, más una temporada opcional. Un Messi que acaba de llegar aquí al Hotel Royal Monceau, pegado al Arco del Triunfo, donde va a vivir con su familia, y ha sido una locura porque la policía ha cortado toda la avenida para que Messi pudiera saludar a los cientos de aficionados que le esperan a las puertas de este hotel. El crack argentino ha pasado ya la revisión médica. Mañana a las 11 de la mañana, rueda de prensa y presentación como nuevo jugador del Paris Saint-Germain. Por lo demás, espero que nos estén escuchando a esta hora a la sombra y con suerte disfrutando de la brisa de la tarde allá en donde la haya, porque poner el aire acondicionado, mantener las bebidas frías en la nevera o lavar las toallas y la ropa de la playa es hoy más caro que nunca, y lo que nos queda. El precio de la electricidad está completamente disparado. Hoy superamos el récord histórico de ayer y mañana superaremos el de hoy. Hemos pasado de pagar hace un año 39 euros el megavatio hora a pagar hoy 112. Es el triple de caro. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sigue señalando a Bruselas como una de las soluciones indispensables al problema. Volver a insistir a las autoridades europeas de la necesidad urgente de hacer una revisión de cómo se está comportando a nivel europeo, a nivel internacional, una medida que entre todos tenemos que ser capaces de acometer, porque España sola no puede hacerlo, y tendremos que llevar a cabo medidas nacionales, medidas internacionales y también medidas dirigidas al consumidor. Un consumidor que, según los expertos, seguirá pagando estos precios desorbitados hasta la próxima primavera, mientras Bruselas mantiene silencio ante las llamadas a la acción del gobierno. El equipo europeo dice que los países tienen instrumentos en la ley para arreglárselas solos. ¿Y en Estados Unidos? And I would never want to be unhelpful in any way. And I think that given the circumstances, es noticia de la tarde. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, acaba de dimitir acorralado por el Me Too. El fiscal general del estado denuncia que el demócrata acusó sexualmente a 11 mujeres. Y el círculo se cierra porque a Cuomo lo va a sustituir por primera vez una gobernadora. Se llama Kathy Hochul. Esto en el día en el que el nuevo Consejo de Ministros cumple un mes en la Moncloa. Pasaremos el escáner a partir de las 10 de la noche. También escucharemos a la hija de la española atrapada en la cárcel en Israel, Juana Ruiz, acusada de atentar contra la seguridad del país mientras espera juicio. Y hablaremos de todo esto mientras soportamos mucho calor y esperando al que aún queda por venir. Ana Corbatón, buenas tardes. Buenas tardes, sí, porque en cuestión de horas comienza la primera ola de calor del verano. Jordi Carbó. Poco a poco se va acercando la ola de calor. Hoy solo afectará de manera aislada a algunos puntos del interior de la península. En gran parte del país, máximas de media un par de grados más altas que ayer, de manera que se mantendrán, podríamos decir, que en los parámetros habituales para las fechas, para la canícula. Y a partir de mañana y como mínimo hasta el domingo, la ola de calor se irá extendiendo por la mayor parte del país. Quedarán al margen el Cantábrico, gran parte de Galicia y hasta que llegue el fin de semana también Canarias. La presión en las UCIs en las que hay pacientes con coronavirus baja por primera vez en un mes. En las últimas semanas ha ido creciendo a medida que aumentaban los contagios y hoy se confirma al fin un cambio de tendencia. Aunque todavía es preocupante la situación de las unidades de cuidados intensivos en Cataluña, por ejemplo, que están ocupadas al 48%. Nicolás Castellano, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Ana? Buenas tardes. Sí, bajada generalizada en general de todos los indicadores pandémicos, pero destaca ese dato que por primera vez en prácticamente un mes desciende en el número de pacientes críticos. Son 44 menos que ayer, mientras que 410 pacientes han abandonado el hospital. Baja esa presión hospitalaria de manera continuada. No obstante, Sanidad añade hoy 15.600 contagios, son 5.000 menos, por ejemplo, que hace justo 7 días, y 8.000 del informe de hoy corresponden a las últimas 24 horas. La incidencia acumulada baja hasta los 528 contagios por cada 100.000 habitantes a 14 días. Esas regiones donde más bajan los contagios son Cataluña y la Comunidad Valenciana, donde la incidencia pierde casi 40 puntos. Pero recordemos que todas las comunidades continúan a día de hoy
en riesgo extremo. Sanidad notifica 102 muertos más, no obstante son 28 menos que los que se notificaban hace una semana, y se eleva a 82.227 las personas fallecidas con prueba diagnóstica positiva desde que llegó la pandemia a nuestro país. En Andalucía, el defensor del paciente ha pedido a la Fiscalía que investigue la muerte por coronavirus de una joven de 20 años en el hospital de Marbella. La familia asegura que la víctima acudió hasta en 7 ocasiones al centro sanitario con síntomas graves del virus, pero que en todos los casos la enviaron a casa. El Servicio Andaluz de Salud señala que la paciente tenía factores de riesgo asociados y que no estaba vacunada. Dicen que la atención sanitaria que recibió en el área de críticos y durante su estancia en el centro fue adecuada y correcta. Damián Vázquez es letrado de la Asociación en Defensa del Paciente. Puede haber algún tipo de delito, como puede ser un delito de homicidio por imprudencia médica profesional, al haber acudido nada más y nada menos que en 7 ocasiones para ser atendida, incluso con confirmación del contagio de COVID, y ya en el último momento se encontraba muy mal, ingresó ya en el hospital Costa del Sol. La familia también iba a iniciar acciones legales, falta de tratamiento al COVID y al haberla dejado ingresada y fallecer. Sobre el proceso de vacunación hemos hablado esta tarde en La Ventana con Domingo González, el médico del Hospital Insular de Las Palmas de Gran Canaria, que grabó un vídeo que se ha hecho viral en el que habla de la experiencia de un paciente que no se quiso vacunar y terminó en la UCI intubado. Merche López Serrano. Dice González que la mayoría de pacientes ingresados sin vacunar no son negacionistas, pero están influenciados por los bulos que circulan por Internet. Cada día nos ingresan pacientes en la unidad de cuidado intensivo que precisan medidas drásticas para salvar su vida, que podían haberlo no sucedido si se hubiesen vacunado hace unos meses y que no lo han hecho por la duda que les genera estos mensajes falsos. Desde su punto de vista, la vacuna debe ser obligatoria para todos, o al menos para quienes trabajan de cara al público, porque está en juego la salud de toda la población. No solamente de los que puedan o no enfermar por la COVID, sino de las personas que también se ven influenciadas en su estado de salud porque los hospitales están ocupados, están bloqueados, las UBI y los quirófanos no pueden ser utilizados. En mi opinión, no solamente los sanitarios, que sí, no solamente los trabajadores de las residencias mayores, que sí, pero ¿por qué no las personas que trabajan en un supermercado o trabajan en el ámbito del contacto social de cualquier tipo? A quienes usan los contagios de personas vacunadas como argumento, González les recuerda que la vacuna no evita la transmisión, pero sí reduce la gravedad de los síntomas. Para facilitar que la vacunación avance y que no se queden dosis sin utilizar, Cataluña ha abierto la vacunación sin cita previa. Radio Barcelona, Susana Ruiz. Desde que ha comenzado el periodo de vacaciones, miles de citas quedan vacantes y, en consecuencia, miles de vacunas en las neveras, justo lo que Salud no quiere. Para hacerlo todo más fácil, durante el mes de agosto se habilita la vacuna sin cita previa. Desde hoy mismo se puede ir a uno de los puntos específicos, que son unos 25 aproximadamente, que se pueden consultar en la web de Salud, repartidos por todo el territorio. El horario es de 4 a 8 de la tarde. En esos mismos puntos se podrán administrar las segundas dosis pendientes. El caso, insiste el departamento, es completar la pauta, así que sea posible. De todas maneras, Salud pide a las personas que pueden programarse que lo hagan para evitar colas y esperas. El objetivo es que cuando llegue septiembre y se retome la actividad educativa y también en los puestos de trabajo, haya más población inmunizada y, por tanto, el entorno sea más seguro. Hoy Madrid ha abierto la autocita para la población de 12 años en adelante. Se suma así a otras comunidades que ya han puesto este sistema en marcha también en los últimos días. Y también se ha aprobado hoy la vacunación a partir de esa edad en Portugal, que asegura que va a tener a todos los jóvenes de entre 12 y 15 años inmunizados antes de que empiece el curso. Alemania confirma que a partir de octubre, para entrar en algunos espacios públicos, va a ser necesario presentar el pasaporte de vacunación, un test PCR negativo o una prueba de haber pasado el virus. Victoria García. Tras la reunión de la canciller con los primeros ministros de los estados federales, se ha presentado la nueva hoja de ruta para el otoño para hacer frente a la pandemia. La novedad más significativa pasa por restringir el acceso a espacios públicos interiores solo a personas vacunadas que hayan pasado el virus o que tengan un test negativo 48 horas antes. Eso se aplica a hospitales, domicilios para celebraciones, gimnasios, peluquerías y hoteles, entre otros. Hay excepciones para los
escolares, decía Angela Merkel. Hay que incrementar el ritmo de vacunación. Espero que se recupere después de las vacaciones. Es lo único que nos protege con seguridad del coronavirus. Estamos en otra etapa de la pandemia, no menos peligrosa por la variante Delta. Y a partir del 11 de octubre dejarán de financiarse con fondos del Estado las pruebas PCR, ha dicho Merkel. Espera que con esa medida se incremente el porcentaje de vacunados. Alemania ya ha dicho que a partir de septiembre se plantea administrar una tercera dosis a las personas más mayores, Francia también, y hoy el anuncio lo ha hecho Austria. Allí van a comenzar a administrar la tercera dosis de las vacunas en octubre. Se la van a poner a quienes recibieron la segunda inyección 9 meses antes. Y dos derivadas más de la pandemia. Hoy el Ministerio de Seguridad Social ha actualizado los datos de personas afectadas por un ERTE y por primera vez son menos de 300.000. Sire Valdés, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Así lo ha apuntado en su cuenta de Twitter el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, donde ha explicado que tras la vuelta a la actividad de 32.000 trabajadores durante la primera semana de este mes, ya son menos de 300.000 los que permanecen acogidos a un expediente de regulación temporal de empleo. Por sectores de actividad, el número de empleados en ERTE cae especialmente en los servicios de alojamiento y en hostelería, de donde proviene la mitad de los trabajadores que han retomado su actividad, pese a que en hostelería es donde más personas continúan en ERTE, más de 72.000. Además, la vuelta a la actividad se deja notar especialmente también en el comercio minorista, en los servicios relacionados con los vehículos de motor, en agencias de viajes y en transporte aéreo. Datos según los cuales el número de trabajadores acogidos a esta medida excepcional se ha reducido en más de un 60% desde el cierre de agosto de 2020. Y también del mercado laboral, hoy un informe de ADECO ha puesto cifras al impacto de la pandemia en el teletrabajo. Las ofertas de empleo, que incluyen esta opción, la de trabajar a distancia, se han triplicado desde que llegó el coronavirus. Carlos Sevilla. Sí, durante la pandemia, entre mayo de 2020 y abril de 2021, las ofertas de trabajo que incluían el término teletrabajo aumentaron en España un 214% en comparación con el mismo periodo anterior. Se triplican las ofertas con teletrabajo para empleado de call center, contable y comercial, y se duplican las de agente inmobiliario y de atención al cliente. Son los datos de un informe europeo elaborado por ADECO. Javier Blasco es su director de estudios. A finales del 2019, el 3,3% de los anuncios de empleo ya incluían esta opción frente al 2,8% de enero del mismo año, lo que significa un aumento del 28% durante el 2019. La pandemia solo aceleró un cambio que ya estaba en marcha. Según este informe, un tercio de los trabajos se pueden realizar totalmente a distancia. En Afganistán, esta tarde, los talibanes han tomado el control de otras 2 ciudades. Son ya 8 las capitales de provincia que han capturado en solo una semana. Los combates se han intensificado y UNICEF cifra en más de una veintena los niños que han muerto en las últimas horas. Médicos Sin Fronteras dice que el número de desplazados se ha disparado y que los heridos por balas y por explosiones están colapsando los hospitales. Corresponsal en la zona, Lluís Miquel Hurtado. De nuevo, todo ocurrió rápidamente sin apenas combates, aunque fuentes oficiales aseguran que sus fuerzas están luchando para recuperar terreno. Por el camino más desplazados y según la ONU, 183 civiles muertos y más de 1 millar de heridos por los choques en el último mes. Mientras tanto, los insurgentes se han cerrado un poco más sobre Mazar-e-Sharif, la cuarta mayor ciudad del país, con más de 500.000 de habitantes. Los guerrilleros y soldados locales se preparan para librar contra los talibán, la batalla más importante en años. Síntoma del nerviosismo imperante con los extremistas a solo 15 kilómetros del núcleo urbano es que se han triplicado los vuelos para huir a Kabul. Entre los primeros en abandonar la capital de la provincia de Balj han estado, de hecho, los funcionarios del gobierno. Ocupar Mazar-e-Sharif sería un golpe durísimo para el gobierno, que sigue rehuyendo de las llamadas de Estados Unidos a todas las partes, incluidos los talibán, de renunciar a las armas y negociar. Kabul culpa a Washington de haber elevado la moral de los radicales, poniendo fecha a su repliegue. Un portavoz estadounidense ha sido claro este martes. Es responsabilidad de su gobierno, no nuestra, defender su país. El país lleva 20 años de conflicto, pero esta ofensiva está creciendo a un ritmo sin precedentes. Los talibanes han estado hasta ahora en las zonas rurales del país y desde que Estados Unidos anunció que retiraba a sus tropas, han ido tomando las ciudades. A pesar de esta situación, el Pentágono y la OTAN mantienen sus planes de retirada. Informa para la SER desde Nueva York, Sara Yáñez Richardson.
Estados Unidos ha dado la guerra a Afganistán por terminada, pero el repliegue militar de la primera potencia y los aliados de la OTAN han dado carta blanca al avance de los talibanes en el territorio, que ya se han hecho con el control de 6 capitales de la provincia. Oficialmente la retirada de las tropas se dará el 31 de agosto, pero hace más de un mes que el desmantelamiento militar se hizo prácticamente efectivo. Sobre el terreno, Washington mantiene 650 efectivos para proteger el aeropuerto de Kabul y la embajada estadounidense. Fuentes del Pentágono citadas por el New York Times señalaron el fin de semana que no habría planes de llevar a cabo algo más que algunos ataques aéreos limitados. En tanto, nada indica que Joe Biden vaya a dar marcha atrás en su plan. Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en Kabul ha pedido a los talibanes que dejen las armas y se sienten a negociar una hoja de ruta para la paz. La situación preocupa y mucho en Bruselas. La Comisión Europea pide ayuda internacional para evitar una gran crisis migratoria con los desplazados que está provocando esta ofensiva. Griselda Pastor, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Hay 400.000 personas desplazadas ya en el interior y la Comisión calcula que pueden llegar hasta 500.000 más. Son muchos desplazados. Por esto, lo primero es impulsar ese acuerdo de paz entre talibanes y Kabul y lo segundo, movilizar ayuda, nos dicen en Bruselas, para que los países vecinos puedan hacer frente a una crisis de desplazados y a una gran crisis de inmigrantes, crisis que la Comisión no desea bajo ningún concepto que acabe afectando a los países de la Unión Europea. En Cisjordania, un tribunal militar ha vuelto a aplazar la primera vista del juicio contra la trabajadora humanitaria española Juana Ruiz. Lleva 4 meses en prisión acusada de pertenecer a una organización ilegal palestina y hoy ha aparecido en la sala con grilletes en los pies y sin un intérprete español, como obliga la ley israelí. Álvaro Zamarreño. Juana Ruiz tendrá que esperar hasta el 1 de septiembre para una nueva vista y la defensa intenta que en lugar de hacerlo en una cárcel militar lo haga en arresto domiciliario. Juani Rismawi, como es más conocida, está privada de libertad desde abril. Ese día fue capturada por un comando israelí en su casa cerca de Belén y puesta bajo una figura jurídica que permite tener a alguien sin cargos por largos periodos. De hecho, tardó un mes en saber formalmente que se le acusa de financiación de una organización ilegal. Juani lleva años viviendo en la Palestina ocupada, donde su trabajo es muy reconocido como responsable de los comités locales de salud. Su abogado ha pedido que Juani cuente con traducción y que se detallen los cargos, vagos e infundados, según el letrado, que los considera parte del esfuerzo de Israel por criminalizar toda organización externa que trabaje con los palestinos. El incendio de California es ya el segundo más grande de la historia del Estado. Ha quemado 200.000 hectáreas. Siguen también activos 70 incendios al sur de Italia. Y preocupa que en los próximos días se esperan temperaturas de hasta 48 grados. Turquía tiene ya prácticamente controlados los 270 fuegos declarados en los últimos días. Y lo peor, en este momento, sigue en Grecia, en la isla de Eubea. Los propios ciudadanos de esa isla se han volcado en las últimas horas para evitar que las llamas lleguen a sus casas. Borja Cameselle. En el país hay activos ahora mismo al menos 586 incendios forestales que, según el primer ministro Kyriakos, son un desastre natural de proporciones sin precedentes. El gobierno ha anunciado que como mínimo tardarán una semana en contener los fuegos. Y como respuesta, la ciudadanía se ha mostrado indignada y pide responsabilidades al gobierno, quien ya ha pedido disculpas por su gestión medioambiental. Varias asociaciones ecologistas han denunciado la falta de medios, sobre todo aéreos, para hacer frente a los fuegos, los peores de la historia del país, dicen, debido a las altas temperaturas en todo el Mediterráneo. Y ese calor también está afectando a Italia. Allí al menos 72 incendios siguen activos en el sur del país. Lo más preocupante ahora mismo está en la zona de Calabria. Este es el sonido de uno de los helicópteros que trata de contener las llamas en otra de las regiones más afectadas, la de Apulia, donde se han alcanzado hasta los 46 grados, junto con la zona de Aspromonte, considerada, por cierto, por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Y en Turquía, después de casi una semana luchando contra las llamas en 50 provincias, hoy las autoridades han confirmado que hay 2 incendios activos en la costa del mar Egeo, 2 de los 270 declarados hace solo 2 semanas. El Mediterráneo, donde estamos viendo gran parte de los incendios de este verano, es una de las zonas más castigadas por el cambio climático. Hoy hemos hablado en la SER con 2 de los expertos que han participado en la elaboración del último gran informe de Naciones Unidas sobre este asunto. Ernesto Rodríguez, uno de los jefes de la AEMET, y José Manuel Gutiérrez, el director del Instituto de Física de Cantabria. Olas de calor en todos los sitios del mundo, eventos de precipitación intensa en algunos, por ejemplo en Centro Europa, y sequía especialmente en el Mediterráneo, en zonas mediterráneas. O sea que el Mediterráneo es una zona
caliente en este mapa del cambio climático porque es una zona donde la señal es muy clara. Hay 3-4 zonas que se identifican en este informe como especialmente calientes, vulnerables, y el Mediterráneo es una de esas zonas. Cuando nosotros ponemos mapas de disponibilidad de agua, no sé, para mediados o finales de siglo, aparecen 3 o 4 grandes manchas a nivel global y una de ellas es el Mediterráneo. Escuchábamos en portada cómo la ministra Montero apunta a Bruselas como una de las vías para afrontar la espectacular subida del precio de la luz que estamos teniendo. Récord histórico ayer, récord histórico hoy y récord también el que vamos a tener mañana. Bueno, pues en Bruselas, Griselda Pastor, volvemos contigo. Allí siguen sin responder a la carta que les mandó la ministra Rivera y dicen que los gobiernos tienen instrumentos suficientes para proteger a los consumidores vulnerables y que pueden intervenir en los precios. Exactamente, la Comisión de momento no ha respondido a una carta que llegó el 21 de julio y no parece que tenga intención de hacerlo porque evidentemente por la respuesta que hemos podido recoger en fuentes comunitarias tienen bastantes dudas de que la culpa sea del sistema europeo. La Comisión recuerda que los gobiernos, como tú has dicho, pueden intervenir los precios y tienen más que mecanismos seguros para proteger a los consumidores en riesgo de pobreza, al margen de explicar que está previsto que todos los gobiernos utilicen el plan de recuperación, todos esos miles de millones, para, entre otras cosas, intentar resolver los problemas sistémicos en el mercado de la energía. Y en el caso español hay más de 7.000 millones de inversiones previstas, una forma muy fina de decir que en España hay problemas que tienen poco que ver con el sistema europeo. Silencio en la Casa Real Británica después de que se haya hecho pública la demanda por agresión sexual contra el príncipe Andrés de Inglaterra. La denunciante es una de las víctimas del pedófilo millonario Jeffrey Epstein, que asegura que abusó de ella cuando tenía 17 años. Informa desde Londres Begoña Arce. Virginia Roberts alega que a los 17 años, siendo aún menor de edad, mantuvo supuestamente relaciones sexuales forzosas con el príncipe Andrés. Ocurrió en 3 ocasiones, en Londres, Nueva York y en las Islas Vírgenes, donde el multimillonario Jeffrey Epstein poseía una isla privada. La mujer, que ahora tiene 38 años, ha depositado en un juzgado federal de Manhattan una denuncia civil contra el hijo de Isabel II. En los documentos sostiene que Andrés sabía su edad en el momento de los abusos y sabía también que era víctima de la red de tráfico sexual de Epstein. Ella es una de las 30 mujeres que denunciaron al pederasta, que acabó condenado y terminó suicidándose en la cárcel. El duque de York ha venido negando las acusaciones de Roberts, incluso llegó a decir en una desastrosa entrevista en la BBC que no la conocía. Habrá que ver si la denuncia culmina en un proceso, algo que debe superar bastantes trabas legales, y si el príncipe, apartado ahora de todas las obligaciones oficiales de la corona, decide colaborar con la justicia de Estados Unidos, algo que por ahora no ha hecho. Y quien ha anunciado esta tarde que deja el cargo después de que varias mujeres le hayan acusado de abuso sexual es el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. Vamos hasta allá, hasta Nueva York. Adelante, Sara. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ha anunciado que renunciará en 14 días, haciendo así caso a las peticiones del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y a otros muchos miembros del Partido Demócrata. La razón, una serie de acusaciones de acoso sexual. No obstante, el 3 veces gobernador del estado ha reiterado una vez más su inocencia y ha justificado sus actos, diciendo que se trata de un malentendido generacional o cultural. Por su parte, los investigadores dijeron que el demócrata sometió a 11 mujeres, algunas de ellas empleadas y la mayoría más jóvenes, a besos no deseados, tocamientos de pechos, nalgas, espalda y barriga y comentarios inapropiados sobre su apariencia física o vida sexual. Cuomo aún enfrenta la posibilidad de cargos criminales y varios fiscales de todo el estado se movilizan para investigarlo. Esta es una gran caída para el político que hace un año, al inicio de la pandemia, era considerado como uno de los posibles candidatos para la presidencia del 2024. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.